En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza el ejercicio de circunferencias tangentes a dos circunferencias y punto exterior, para lo cual colocamos los datos sobre la lámina en la disposición de la imagen, dos circunferencias de distinto radio y el punto exterior P sub E. El primer paso va a ser calcular el centro de homotecia directo, para lo cual hacemos dos diámetros paralelos y unimos los puntos con el mismo nombre, 1 con 1' y 2 con 2'. En la línea que une los centros, las tres líneas se encuentran en el centro de homotecia directo. Para calcular el centro de homotecia inverso hacemos la operación contraria, unimos 1 con 2' y 2 con 1'. El cruce de esas dos líneas nos da el centro de homotecia inverso, que se encuentra también en la línea de los dos centros. Calculamos ahora los puntos de tangencia de la circunferencia pequeña con respecto al centro de homotecia directo, para lo cual calculamos el punto medio M con una sencilla mediatriz, hacemos la circunferencia que pasa por O sub 2 y H sub D y nos da los puntos T sub 2 y T sub 2'. Si ahora hacemos una paralela en O sub 1 a la recta O sub 2 T sub 2, nos dará el segmento O sub 1 T sub 1. Si hacemos la misma paralela en O sub 2 T sub 2' que pase por O sub 1, nos va a dar O sub 1 T sub 1'. De esta manera, si unimos T sub 1 con T sub 2 y T sub 1' con T sub 2', tenemos las rectas tangentes comunes exteriores a esas dos circunferencias. Aunque ese ejercicio no es el que nos pide, pero sí que nos interesa conocer los puntos de tangencia T sub 2' y T sub 1'. Vamos a trazar una circunferencia que pase por el punto P sub E y los puntos de tangencia T sub 1' y T sub 2', para lo cual requiere que hagamos dos mediatrices, una del segmento P sub E T sub 1' y otra desde P sub E T sub 2'. Donde estas mediatrices se corten tenemos el centro de la circunferencia auxiliar. Necesitamos esa circunferencia auxiliar porque lo que necesitamos realmente es el punto P', un punto inverso del P sub E respecto a este sistema. Para conseguirlo tenemos que trazar una línea desde P sub E al centro de homotecia directo, y donde esa línea corte la circunferencia auxiliar calculada tenemos el punto P', inverso de P sub E en este sistema de inversión. Dos de las circunferencias solución pasarán simultáneamente por P sub E y P'. Por tal motivo voy a hacer la mediatriz de ese segmento, ya que en esa línea se van a encontrar los centros de las dos primeras de nuestra circunferencia. De esta manera hemos simplificado el problema y podremos coger una circunferencia y esa pareja de puntos para poder trazar nuestras circunferencias tangentes. Desde un punto cualquiera de esa mediatriz trazaremos una circunferencia auxiliar que corte a la circunferencia O sub 1 en dos puntos. Esos dos puntos los unimos, trazamos esa línea, y donde la prolongación del segmento P sub E P' corte a esa línea tenemos el centro radical. Una vez conocido el centro radical, lo que haremos será determinar los puntos de tangencia respecto al centro radical de la circunferencia O sub 1. La forma de hacerlo es sencilla. Unimos centro radical C sub R con O sub 1, calculamos su punto medio con una mediatriz, y donde la circunferencia corte a la circunferencia O sub 1 tenemos los puntos de tangencia T sub 1 y T sub 1'. Para calcular los centros C sub 1 y C sub 2 de las soluciones, simplemente trazaremos la línea que va desde T sub 1 a O sub 1 prolongada hasta la línea de centros y nos da C sub 1. Si ahora lo hacemos con T' sub 1, el resultado sería C sub 2, es decir, unir O sub 1 con T sub 1' y obtendremos C sub 2. Queremos calcular ahora los puntos de tangencia sobre la circunferencia O sub 2, pues simplemente uniendo los centros tendremos los puntos de tangencia. Si uno C sub 1 con O sub 2 me da T sub 2, y si uno C sub 2 con O sub 2 me da T sub 2'. Será entonces el momento de trazar la circunferencia solución, con centro en C sub 1 y la medida C sub 1 T sub 1, y con centro en C sub 2 y la medida C sub 2 T sub 2'.
Para calcular la otra pareja de circunferencias vamos a trabajar con el centro de homotecia inverso. Calculemos pues los puntos de tangencia con respecto a O1. Unimos O1 con H I, calculamos el punto medio y una circunferencia auxiliar nos servirá para calcular T1 y T1'. Si ahora desde O2 hacemos una paralela al segmento O1, T1 en dirección contraria, tenemos el punto T2. Vamos a calcular un nuevo punto inverso a P⁻E, pero en esta ocasión usando como centro de inversión H⁻I. Para lo cual vamos a hacer una circunferencia que pase por P⁻E, T⁻2 y T⁻1. El método para hacer el centro de esa circunferencia es trazar las mediatrices de los segmentos P⁻E, T⁻2 y T⁻2, T⁻1. Donde esas mediatrices se cortan tenemos el centro de la circunferencia auxiliar. Si ahora trazamos una línea desde P⁻E que pase por H⁻I hasta que corte a la circunferencia auxiliar, tendremos P segunda. La nueva pareja de circunferencias solución va a pasar simultáneamente por P⁻E y por su inverso, P segunda. Por lo tanto, tendremos que hacer una mediatriz que tendrá que ser la línea de los centros de la circunferencia solución. Si ahora elegimos una circunferencia cualquiera con centro en dicha mediatriz y que corte la circunferencia O1, podremos calcular el eje radical de esas dos circunferencias y en consecuencia el centro radical. Recordamos que el centro radical era la continuación del eje radical con la línea que une P segunda con P⁻E. Vamos a calcular los puntos de tangencia de la circunferencia OS1 respecto al centro radical, para lo cual unimos el centro radical con OS1, calculamos su punto medio y hacemos una circunferencia auxiliar que corta a OS1 precisamente en los puntos de tangencia T1, T1'. Si ahora queremos conocer dónde está C3 y C4, simplemente desde OS1 hacemos una línea que pase por T1, OS1 hasta que corte a la línea de centro, nos da C3. Si ahora unimos OS1 con T1' y la prolongamos hasta que corte a la línea de centro, habremos conseguido C4. Por otra parte, si queremos determinar los puntos de tangencia en la otra circunferencia O2, uniremos C3 con O2 y nos dará un primer punto de tangencia. Y si unimos C4 con O2 y lo prolongamos, nos da ese segundo punto de tangencia. Hay dos premisas fundamentales en las tangencias. Es que el punto de tangencia entre dos circunferencias tangentes siempre se encuentra en la línea de centros. Y otra propiedad es que el radio y la recta tangente siempre forman 90 grados en el punto de tangencia, aunque aquí no es de aplicación. Vemos al final el dibujo con las cuatro circunferencias resueltas en una única imagen. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en YouTube y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, para aprender a dibujar hay que practicar.